y amén. No se trata de nuestra fuerza. Vamos a hablar hoy de la iglesia. Y vamos a hablar de cómo Dios es el que edifica la iglesia y no nosotros. Escuché un comentario, una frase de un pastor que se llama Chuck Smith. Y me gusta porque él dice: lo que tú te esfuerzas para edificar, tú tendrás que esforzarte por mantener. Lo que Dios edifica, Dios lo sostiene. Otra vez, voy a leerlo. Lo que tú te esfuerzas por edificar, tú tendrás que esforzarte por mantener. Lo que Dios edifica, Dios lo sostiene. Esto es importante porque yo tengo que aprender que la iglesia, bueno, número uno, es el cuerpo del Señor. Dios es el que hace un llamado a la iglesia. Y a veces pensamos que las iglesias entre más grandes son las mejores. A veces nosotros valoramos que ¿cuánta gente va a tu iglesia? No, van 50, está chiquita. Van 100, más o menos, van 1000, van 5000, van 20,000. Y todos sueñan con una iglesia grande, considerando y pensando que las iglesias grandes son las mejores. O a veces pensamos que una iglesia debe de crecer a un ritmo rápido, exponencial, donde quizás lo que nos gustaría es que cada mes pudieran llegar 100 personas a la iglesia, y sería lo que dijera uno, pues, excelente, esa es una iglesia que tiene prosperidad, o que le está yendo bien, ¿sí? Pero hay un problema. Si nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que traer a las personas, entonces de repente pareciera que nosotros mismos debemos de edificar la iglesia. Y es por eso que de repente en las iglesias empiezan a construir programas de crecimiento, de buscar hacer eventos, hacer cosas que pueda la gente atraparla. Y de repente la iglesia la queremos convertir como en una empresa donde hay que hacer un marketing, donde hoy a través de las redes, a través de las plataformas, hay que hacerlo atractivo para que a ver si de esa manera ganchamos a la persona, a las familias, a la gente, y las podemos traer a nuestra iglesia. Cuando nosotros pensamos de esa manera, porque es lo que se vive el día de hoy, pudiéramos pensar que es bueno. Pero nunca en la Biblia vemos que Jesús haya hecho algo así. Yo sé que iba a decir, pues antes no había redes, pero pudo haber habido otras cosas que podía él haber hecho para atraer a la gente, y Jesús no lo hizo. La iglesia primitiva no empezó de esa manera, sino que era algo que Dios tenía que hacer. Y esto es algo que Dios a nosotros nos ha enseñado. Si yo soy el que tengo que traer a la gente, yo tengo que ver cómo la voy a entretener. Pero si es Dios el que trae a la gente, es Dios el que lo sostiene. ¿Me explico? O sea, si yo estoy con ustedes tratando de decir, te invito a la iglesia, vente, mira, si vienes a la iglesia, te vamos a dar tu silla especial, tu lugar. ¿Qué lugar quieres? Es más, puedes llegar y escoge tu lugar. Y te vamos a ofrecer esto, y yo voy a tener que buscar cosas que entretenerte o darte para mantenerte aquí. Y un día me vas a poder decir, es que en la otra iglesia me están ofreciendo algo más que tú no me estás ofreciendo. Y esto haría que una persona pudiera estar de una iglesia a otra, cambiando, buscando quién le da mejor o de dónde recibe mejores beneficios. Pero cuando Dios es el que te toma y te trae a esta iglesia, hay un propósito que Dios va a cumplir en ti. Hay algunos de ustedes que, bueno, yo creo que la mayoría de donde ustedes viven, aquí hay muchas iglesias que están en medio, más cerquitas. La pregunta es, ¿por qué aquí? Y la única respuesta que podemos tener es que Dios me trajo a este lugar. Hay un propósito. ¿Cuál? Él sabe. Si mi vida se deja guiar por Dios, bueno, Él tiene ese propósito y Él es el que lo va a hacer. Por eso a mí me gusta este punto, porque si es Dios el que edifica la iglesia, Él traerá a cada quien que Él quiera. La Biblia me dice que el Señor añade cada día a los que tienen que ser salvos. ¿Quién hace la obra? Dios.
¿Quién convierte a las personas? Dios. Entonces yo no tengo que hacer algo especial, sino que es Dios el que va obrando. Incluso Él es el que mantiene la iglesia. Algo que yo pudiera testificar, y ya lo hemos dicho, es que tristemente en este tiempo de la pandemia muchos negocios se cerraron. Tristemente en esta pandemia muchas iglesias se cerraron. Este local no es de nosotros. Pero yo puedo decir algo, a pesar de que no tuvimos reuniones, que fue presencial, Dios nunca dejó a la iglesia y Él mantuvo esta obra. No soy yo, porque yo también me quedé sin trabajo, pero es Dios. Y aprendo que es Dios el que mantiene su obra y Él lo va a hacer. Yo tengo que aprender algo. La primera pregunta que me tengo que hacer entonces es, ¿qué es la iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Y tengo que preguntarte, ¿tú crees que la iglesia sea un club social donde somos aceptados? Porque de repente pudiera parecer eso. A mucha gente le gusta ir a la iglesia porque ahí están mis amigos, porque algunos dicen es el punto de reunión. De ahí nos juntamos y de ahí nos vamos a ver a dónde. Y de repente pudiéramos pensar, es que a mí nadie me aceptaba en ninguna parte, llegué a la iglesia y ahí sí me aceptaron, y de repente pareciera la iglesia como un lugar de aceptación. Otra, de repente pareciera la iglesia como un lugar donde podemos desarrollar nuestro potencial. Es que en la iglesia ahí sí me toman como, es más, soy líder. Es más, en la iglesia, y lo he visto, hay muchas iglesias que mantienen o tratan de enseñar dentro de la congregación un desarrollo de eres un líder, desarrolla tu potencial, sé exitoso, logra tus metas, tus objetivos. Y cuando yo leo la Biblia no hay nada de eso. Pablo a Timoteo nunca le muestra o lo lleva a eso. O sea, Pablo a Timoteo le dice, tienes que agradar a Dios en todo momento. Preséntate como un obrero aprobado delante de Dios, pero nunca está hablando de ser alguien que sea exitoso. Y de repente pareciera que aquí queremos desarrollar nuestro potencial y ese no es el propósito de la iglesia. De repente alguien quiere predicar, no por compartir la palabra, sino para ser visto por todos. O alguien quiere tocar un instrumento para que todos me vean, como ser un rockstar, ¿no? O quiero servir para que me vean. Ese no es el propósito. La iglesia es un lugar donde Dios convoca personas que no sirven para nada. Porque la Biblia me dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado, que el mundo no quería, para derramar su amor, su gracia y su misericordia. ¿No es cierto? No se me vayan a enojar con, ¿cómo, pastor? ¿Me dice que no sirvo para nada? Pues bíblicamente no. Y no solamente usted, yo también, no servíamos para nada. Pero Dios nos ha transformado en su gracia y en su misericordia. La palabra iglesia en el griego es eclesia, que significa llamados de Dios o llamados aparte o convocados por Dios. Es un grupo de personas que Dios ha llamado aparte y que tiene un propósito importante que tengo que entender. Es, no somos una corporación y no somos una asociación. Yo no puedo ver la iglesia como una empresa. Eso es un error. Porque la iglesia es completamente diferente a una empresa. Por ejemplo, vamos a ver algunos puntos. Insisto, el primer punto que podemos ver en base a lo de la iglesia es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La primera pregunta era, ¿qué es la iglesia? Número uno es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23, por favor. Efesios capítulo 1. ...22 y 23... la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de lo que Dios hizo en Cristo, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Entonces yo tengo que aprender algo. Dentro de una iglesia, o lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, porque la cabeza, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Él es la cabeza. Jesús es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Y es lo primero que tengo que entender. ¿Por qué? Porque si es un cuerpo, no es un organismo, sino un cuerpo, es algo que está vivo. Es algo que tiene vida y algo que es espiritual. Y que yo tengo que entender que aunque en la iglesia hay líderes, hay pastores, el que dirige la iglesia, la cabeza, es Cristo. Él es el punto importante en nosotros. Porque esto me habla de un cuerpo que está vivo. Entonces la iglesia no es el plan del hombre, sino el plan de Dios. Como iglesia, nosotros como pastores, o como líderes o el grupo de trabajo, pudiéramos implementar de repente evento tras evento, negocios, conciertos, y juntamos recursos y hacemos atractivos. Pero de repente tenemos que meditar entonces ¿quién está haciendo la iglesia? ¿Nosotros o Dios? Y algo que nosotros buscamos como iglesia, que se llama Vivo en Ti, es que sea Dios el que tome el control de todo. Que Él sea el que vaya dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Y les pedimos, oren para que Dios a nosotros nos guíe conforme a su voluntad y no conforme a lo que nosotros pensamos. Eso es algo que les vamos a pedir cada rato. Porque el momento que somos parte de todo, es Cristo el que debe de dirigir. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque al ser Él la cabeza, nosotros el cuerpo, la cabeza dirige al cuerpo. ¿Te puedes imaginar un cuerpo con muchas cabezas? Esa parte que es un monstruo, ¿verdad? Pues no podría hacer nada. Entonces de repente dentro de la iglesia queremos eso. Queremos mandar, queremos hacer las cosas que nosotros querramos. Hay gente que se va de la iglesia porque no se hace lo que él quiere. Hay gente que se va de la iglesia porque es que no me toman en cuenta, es que no hacen la manera en que a mí me gusta. Y yo tienes que aprender algo. La iglesia se trata de lo que Dios quiere hacer en ti, no de lo que tú quieres hacer en Dios. Es Él obrando en cada uno de nosotros. Aún yo como pastor al frente no puedo decir, pues yo aquí soy el que mando, y el que no le guste, pues se van y me quedaría solo. Ahora hasta mi esposa también se va y dice, no, yo también me voy. Pero que no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y vuelvo a decirte, si Dios te trajo a ti con un propósito, pues tengo que continuar y tengo que avanzar. Yo no puedo tratar de mover las cosas de Dios a mi manera. A veces por lo espiritual o nos creemos espirituales, quisiéramos mover las cosas, pero no. Aquí el que la mueve y el que dirige todo debe de ser Jesús, Cristo, no la iglesia, no nosotros. Entonces, tienes que aprender algo. Si Dios te trajo aquí, tú tienes que caminar en base a la voluntad de lo que Dios te ha traído. Hay veces que no se van a hacer lo que quieres, lo que te gusta, pero debes de permanecer. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y esto a veces es difícil. Ahora, ¿se dan cuenta? No estoy tratando de imponer mi autoridad. Ustedes me hacen lo que yo quiero y se aguantan. No. Estoy hablando de caminar juntos usted y yo en lo que Cristo quiere pedir a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, es caminar de esa manera. Aparte ¿qué es la iglesia? Acabamos de ver que es el cuerpo de Cristo. Bueno, la iglesia también es la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:15, por favor. Primera de Timoteo 3:15. Dice así de esta manera: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera:
para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Lo primero que tengo que aprender es que la iglesia es la familia de Dios. Y esto es una bendición. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Y a ser sus hijos nos ha agregado a su familia. Así que cada uno de nosotros que somos llamados por Dios a ser iglesia, es porque somos sus hijos y porque ahora somos parte de la familia de Dios. Por eso cuando oramos a Dios diciéndole Padre nuestro. Cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ahora nosotros hay una unidad que somos la familia. ¿Por qué creen que nos decimos hermanos? No porque no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Que a veces como no me acuerdo cómo se llama, la manera más fácil de decir es, ay hermano, hermano, hermana, ¿verdad? Pero no es un modismo tampoco. El llamarnos hermanos es porque somos hermanos espirituales, porque Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Entonces esto me habla que somos la familia de Dios. También me dice ahí que la iglesia del Dios viviente. Y también tenemos un Dios que está vivo, no un Dios que está muerto. Un Dios en el cual es el que dirige y nos mueve. Entonces aprendamos otra vez, o recordemos más bien. Si tengo un Dios vivo y un Dios que es la cabeza, Dios me va a guiar a lo que tenemos que hacer. Dios va a hacer su voluntad. Claro, como pastor y como iglesia, ¿a quién no le gustaría tener un local grande? ¿A quién no le gustaría tener una iglesia donde, sabes qué, es domingo y mira, van entrando 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 personas? ¿A quién no le gustaría? También, o sea, ¿por qué? No, quizás no por decir somos una iglesia grande, sino porque mucha gente conoce de Dios y viene a alabar y glorificar a Él. Pero lo que tengo que aprender que es Dios el que está vivo y el que hace su voluntad. Aparte dice que la iglesia es del Dios viviente, dice columna y baluarte de la verdad. Entonces, algo que tengo que entender, que como iglesia somos los representantes de Dios aquí en la tierra y tenemos que mostrar la verdad. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque si hay un problema, ¿por qué la gente no quiere venir a las iglesias? ¿Es por culpa de quién? De la iglesia. Y ahí entramos todos, ¿verdad? Y usted no le va a echar la culpa a alguien más. No, somos parte, somos un cuerpo. Pero tenemos que entender que somos columna y somos baluarte de la verdad. La gente debería de conocer a Dios a través de nuestra vida porque vivimos en la verdad. Ahorita que estaba nuestro hermano Arturo decía, ¿es tiempo de qué? Pues es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de vivir para Dios. Creo que algo que tiene que hacer la iglesia es vivir para Dios, y muchas veces lo menos que hacemos es buscar a Dios. A veces estamos enfocados en tantas otras cosas que como iglesia se nos ha olvidado el propósito. Es más, te voy a decir algo. Muchos pensamos, yo no, muchos piensan que al venir el domingo a la iglesia 2 horas, yo estoy cumpliendo con Dios. Y yo no creo que Dios te llamó, ni murió, ni derramó su sangre preciosa para tener 2 horas solamente tuyas de la semana. A veces pensamos eso. No, hermano, yo fui el domingo y ya. Además, hasta di ofrenda. No, entonces ya pase, le va al cielo directamente, ¿verdad? Pues no. Mi compromiso, mi entrega con Dios debe ser más que eso. Porque es tiempo de nosotros mostrar quién es Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número 2, la iglesia es la familia de Dios. Y número 3, la iglesia es el templo de Dios. Efesios 2, del 19 al 22.
Efesios 2, del 19 al 22. Dice así: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahorita lo hablamos esto. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es que la iglesia? La iglesia es el templo de Dios. Donde Dios habita es en su iglesia. Y yo creo que lo podamos entender. Claro, el lugar donde nos reunimos aquí es la iglesia, pero Dios no habita ya en estas cuatro paredes. Donde Dios habita es en ti, en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Y es Dios moviéndose en nuestra vida. Es Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Porque la Biblia me dice que somos morada del Espíritu Santo. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? En nosotros, ¿verdad que sí? Ahora les hago una pregunta. ¿No es esto algo impresionante? ¿Cómo Dios, siendo tan grande, tan santo, perfecto, decidió vivir dentro de nosotros que somos tan imperfectos y tan malos, tan desleales, tan desobedientes? ¿Cómo Dios? Y eso se llama amor. Entonces, la iglesia somos nosotros. Dios habita en nosotros. Somos familia, somos el templo y somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? La pregunta entonces es: ¿quién edifica la iglesia? Porque si somos la iglesia de Dios, si somos la familia de Dios, el cuerpo de Dios, ¿quién edifica la iglesia? Pues Jesús, Dios. Él es el que edifica la iglesia. Mira, vamos a Mateo 16, 13. Mateo 16, del 13 al 19, vamos a leerlo. De repente pudiera parecer que yo como pastor quisiera desligarme de mi responsabilidad, pero no es así. El que edifica la iglesia, el que te edifica a ti es Dios, nunca es el pastor. Mira lo que dice Mateo 16, 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les hace una pregunta: ¿quién anda diciendo que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atraes en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Yo puedo aprender algo. En el versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro acaba de responderle a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús escucha esta respuesta, le dice: yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí de repente hay muchas pues dudas
o discusiones, porque es donde aquí se toman que Jesús está diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Sobre esta roca, sobre Pedro edificará la iglesia, y la iglesia católica de aquí se toma para sacar el primer papa, que es Pedro, y todo lo que hoy conocemos, que no nos vamos a meter en ese punto de historia, ¿verdad? Pero cuando dice Jesús, si leemos bien, y dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro. ¿A quién se refiere? A Jesús. Tampoco es Jesús, aunque sí, pero no. Sino sobre lo que Pedro acaba de decir. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces lo que hace Jesús diciéndole a Pedro es sobre esta roca, o sea, sobre lo que acabas de decir, sobre ese fundamento que yo soy el Cristo, el Mesías, el enviado, sobre lo que tú acabas de decir, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar la iglesia. Y aquí nos vamos a enfocar en esto. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Otra vez, pregunta, ¿quién es el que edifica la iglesia? Jesús. Entonces, cuando en la iglesia estoy y yo quiero crecer, ¿quién es el que me va a hacer crecer? ¿El pastor? No. Cuando yo estoy en la iglesia y quiero servir, ¿quién es el que me va a hacer servir? ¿El pastor? No. Cuando yo estoy en la iglesia y quiero madurar, ¿quién me va a hacer madurar? Todo lo que yo quiero hacer en mi crecimiento lo hace Jesús. Y lo vuelvo a decir, no quiero desligarme mi responsabilidad. Pero si ustedes estuvieran poniendo la mirada en el pastor, en este caso sobre mí, pues yo creo que todos estaríamos aquí como que lamentándonos porque pues no se trata que sean como yo, se trata de ser como Cristo. Y Él te conoce y sabe lo que va a hacer de tu vida y por qué te trajo, con qué propósito. Él te va a edificar, Él te va a hacer crecer, madurar, Él te va a usar. Cuando Dios quiere usarte, Dios te va a usar desde aquí. Cuando Dios quiere, el día que yo estaba en una iglesia congregándome, y el día que Dios me llamó para servirle tiempo completo y ser pastor, Dios me sacó de la iglesia, y era una iglesia grande, como de 3,000 miembros. Y Dios me sacó de en medio de ahí, yo hoy le estoy sirviendo. Cuando Dios te quiere usar, edificar, te va a usar de la misma iglesia y de ahí te va a usar. Y yo empecé, yo trabajé, estuve en la iglesia y después yo serví 12 años como pastor en la iglesia donde Dios me escogió y ahora me movió para acá. Entonces Dios te puede usar aquí, no tienes que salirte para que Dios te use. Es Dios haciendo su obra, edificando a su iglesia. Él es el que hace toda la obra. Entonces, ¿cuál es nuestro papel de repente como pastor o como congregante? Juan 21:15. Ya lo vimos, es cuando tuvo un encuentro Jesús con Pedro, o Pedro con Jesús de nuevo, después de haberlo negado. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Se acuerdan que Pedro había negado a Jesús y había llorado amargamente? Jesús tiene un encuentro con él y Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces tengo que entender algo, que yo tengo que trabajar en la iglesia, tengo que servir en la iglesia,
Aunque es Jesús el que lo hizo todo por ello, por la iglesia. El que dio su vida fue Jesús. El que te gana es Jesús. El que te convence es Jesús. El que te edifica completamente es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues apacentar, cuidar, alimentar, proteger a la iglesia. Esa es nuestra labor. Y creo que lo podamos aprender, entender. Esta labor no solamente es del pastor, sino es de toda la iglesia, el velar unos por otros. Hay algunos de ustedes que me lo comentan, otros a lo mejor ni sé, pero le hablan a un hermano: hermano, ¿cómo está? Supe que te sentiste mal, sabía que no estás bien, ¿en qué puedo ayudarte? Y se juntan y se ayudan, y esa es la labor que tenemos como iglesia. La iglesia somos un organismo, un cuerpo que Dios ha unido. Pero tengo que entender que yo tengo que trabajar de esa manera. Hay muchas iglesias, hay una sola iglesia, pero hay muchas expresiones de iglesia. ¿Sí? Hay iglesias muy conservadoras. A lo mejor ustedes han estado en alguna. Hay una iglesia conservadora que ni respirar puedes porque casi es faltar el respeto a Dios. Hay iglesias muy avivadas, ¿verdad? Que hasta andan todos brincando arriba de las bancas y todo eso, ¿verdad? Y ahí es una manera diferente. ¿Cuál es la buena? No podemos decir cuál es buena y cuál no es buena. Son diferentes. Cada una tiene diferente. Como hay algunos de ustedes, ¿no? Hay unos que son muy serios. Hay algunos que son muy divertidos. Hay unos que son más o menos, como iglesia somos de esos. Ni tan reservados, ni tan locos, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? Porque es una manera de que como iglesia estamos teniendo esa personalidad. Pero no queremos, vuelvo a decir cuál es mejor, simplemente que somos una iglesia que tenemos este tipo de conducta. ¿Por qué hacemos esto? Yo les puedo decir, y lo he comentado, yo he estado en las dos iglesias en extremo. Estuve en una donde decía: mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Y no podías decir nada. Estuve en otra donde yo era el motivador de andar brincando arriba de las bancas. Los que me conocen, ahí está Moy, que no me deja mentir, ¿verdad, Moy? A Moy lo hice brincar. Pero he estado así. Pero hoy hemos aprendido a estar en la mitad, porque eso me ayuda a tener todo tipo de persona. Si usted tiene ganas de danzar, dance, no pasa nada. Si usted no quiere danzar y quiere estar parado, así. Si usted quiere estar sentado, quédese. Eso no es importante. La importancia es el corazón con el que tú vienes para con Dios. Entonces, no estamos hablando otra vez de qué es lo mejor. Lo que tengo que aprender es que en la iglesia, el que debe edificar la iglesia, ¿quién es? Dios. Mira lo que dice el Salmo 127:1. Y ese es otro versículo que pueden aprenderse de memoria, ¿eh? Salmo 127:1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, este es algo real para nosotros. Si Dios no es el que está haciendo su obra en nosotros, no importa los planes que queramos poner, no va a servir. El que edifica la casa debe ser Dios, porque no se trata de nuestros planes. Estábamos en esta semanas de atrás haciendo el programa de los primeros 6 meses de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con jóvenes, con varones, con mujeres, con niños, con la iglesia en general? ¿Qué vamos a ir haciendo? Y de repente uno quisiera hacer eventos como para atraer a la gente y hacer actividades. Y Dios tiene que enseñarnos que no se trata de nuestras fuerzas. No se trata de los eventos. Hay iglesias que han crecido. Yo las conozco, donde hacen conciertos y traen a grandes ministerios
para atraer gente. El problema es que el día que dejes de traer gente, esas iglesias, la gente se va a ir. Porque lo que los trajo a ellos son evento tras evento. Y otra vez, pues, si yo voy a hacer la iglesia, yo voy a hacer la obra, pues Dios me va a decir, hazlo a tu manera. Pero cuando es Dios el que edifica, no se hace a mi manera, se hace a la manera de Dios. ¿Sí? Y es Dios obrando. ¿Sí? No podemos tratar de hacer cosas atractivas. Lo hemos dicho, no se trata de hacer chistes o tener a todos risa y risa para que haya más gente. Hace tiempo cuando yo trabajé como pastor de jóvenes en una iglesia por los 12 años que ahorita les comentaba. Hicimos de todo, de todo, de todo. Dios sabe que un día hasta nos vestimos de superhéroes, ¿verdad? Con una enseñanza bíblica, no crean que no. ¿Sí? Y ahí tengo la foto, si un día quieren, se las enseño. Ahí tenemos, hasta de superhéroes nos vestimos. Hicimos evento y evento y todo. Y teníamos, en aquel tiempo, era una juventud muy, muy grande. Éramos alrededor de 600, 700 jóvenes que teníamos ahí, porque lo que hicimos. El problema es que cuando nosotros dejamos de ser pastores y entregamos el lugar, muchas jóvenes que estaban se perdieron. Y platicamos mi esposa y yo y nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban siendo entretenidos. Y cuando se acabó el entretenimiento, se acabaron los jóvenes. Y triste porque en esa iglesia donde estábamos, creo que de tantos que éramos, llegaron a ser hasta 30 personas, jóvenes, que asistían. No, había más, ¿verdad? Y nosotros creímos en algo, que el error fue entretenerlos. Y pensamos que si hubieran sido, ahora no van a pensar que no predicaba, sí predicaba, pero estábamos enfocados más en los eventos que en la enseñanza. Y creemos que por cuanto la palabra de Dios no fue la base en ellos, no hubo una solidez que a pesar de que nosotros ya no estábamos, ellos debían de permanecer. El propósito de nosotros es ese, que ustedes no sigan a una iglesia, no sigan a un hombre, a una persona. Que ustedes tengan un fundamento que sea Cristo, el que edifica la iglesia. Y que si un día nosotros ya no estamos aquí, ustedes continúen firmes, porque el que dio su vida, el que los ha ganado, el que los ha transformado es Cristo, no una persona. No pongan su mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en el hombre. No puedo poner mi mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, esto que estoy enseñando, muchas iglesias no lo enseñan porque lo que algo quieren de repente los pastores es que todos a los pastores le hagan guanaguana y que dependan de ellos. Porque entre más dependan de ellos, más beneficios pueden obtener. Y nosotros no buscamos eso. Lo que estamos buscando es que ustedes pongan su mirada en Dios y que entiendan que el que va a edificar su casa es Dios. Quizás yo no lleno las expectativas que ustedes tengan como persona. No, al pastor le falta mucho. Sí, probablemente sí. Pero ustedes no están aquí por mí, están por Dios. Y si ustedes voltean a ver a Dios no les falta nada. Y si saben que Dios es bueno, Dios no se equivocó en traerlos a este lugar. ¿Sí me explico? No se trata de nosotros, se trata de Dios. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedo tener los mejores eventos, puedo tener los mejores planes, proyectos, pero si Dios no está en eso, todo es inútil. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender que es Jehová o es Dios el que está edificando la casa completamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se edifica la casa? La casa se edifica a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de los miembros de Dios. ¿Sí? Hoy en día hay muchos, ha habido muchos planes o algunos programas de crecimiento, de multiplicación y de exponencial. Hace tiempo trabajamos en un tipo de trabajo de células, de grupos,
donde supuestamente se multiplicaban al 12, y luego son 144 era un trabajo que donde te hablaban que en un año ibas a tener una multiplicación impresionante, ¿no? Y trabajamos mucho tiempo en un trabajo como ese, en un sistema como eso, no en esta iglesia, sino antes de estar en esta iglesia, y nunca vimos que se cumpliera. ¿Por qué no? Porque otra vez, no se trata de nuestro plan, se trata de lo que Dios quiere hacer. No tratamos de hacer cosas espectaculares para atraer a la gente, sino más bien en buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, algo que nosotros tratamos de no ver, y a veces como hombre, como que a ver cuándo, es los números. ¿Cuánta gente vino? ¿Cuánta gente somos? ¿Cuánta la congregación? Ni cuántos números me tienen que ser importante, ni tampoco tienen que ser importante incluso los números de cuánto dinero entra a la iglesia. No se trata de hacer actividades súper espirituales, campaña de sanidad y milagros, vengan todos los enfermos. No se trata de hacer eso. La iglesia primitiva no lo hizo. O sea, ¿se acuerdan en Hechos? Pedro y Juan entran al templo de la Hermosa. Está ahí un paralítico, ¿sí? Un mendigo, ¿sí? Que no puede caminar. Y de repente le pide una moneda, no tengo ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate. ¿Qué pasa? ¡Pum! Se levanta ese hombre. Creo que era un buen momento para empezar a decir, Juan y Pedro, campaña de milagros, vénganse todos. Y no. Entonces, nosotros no podemos hacer algo así. Tratamos de que Dios sea el que vaya obrando cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, la idea es caminar en base a su voluntad. Pero ¿cómo somos edificados? Somos edificados a través de su palabra. La manera en que tú vas a crecer espiritualmente, hermano, tú quieres crecer espiritualmente, solamente es a través de su palabra. Porque es la manera en que Dios nos habla. Es la manera en que Dios va a fortalecer. Es la manera en que Dios te va a enseñar en qué estás mal. Y te voy a decir algo, la palabra de Dios nunca se acaba. Nunca pasa de moda. Increíble, tú puedes leer todos los días un versículo y todos los días Dios te va a hablar a través de él. ¿Cómo lo hace? Es viva y es eficaz y es útil. Lo importante es dejarnos transformar por su palabra. El problema es que muchas veces no queremos obedecerla. Por ejemplo, uno de los temas más comunes que a veces leemos y que aprendemos es perdonar. Y a veces decimos, ay, es que Dios me habló del perdón y sé que tengo que perdonar, pero no puedo. Y no es que no puedas, es que no quieres. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aunque Dios te está hablando, a veces no queremos cambiar. Entonces la palabra te va a edificar. Por eso no voy a meterme en la palabra, ya lo vimos la semana pasada, la importancia de la palabra, pero que me cambia. Pero la manera es que somos edificados a través de la obra del Espíritu Santo. Y lo leímos al iniciar la enseñanza, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que es Dios obrando en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo por la palabra. Aprendamos algo. Dios no es un Dios místico. ¿A qué me refiero? Muchas veces queremos estar en una iglesia en base a lo que sentimos. Es que sentí bien bonito y por eso me quedo. No es por sentimientos. No es por emociones. Yo estoy en un lugar porque Dios ahí está y está hablando en mi vida. A veces lo enseño como casados, ¿verdad? A veces te levantas bien enamorado y dices, ay, me siento bien enamorado, te amo, te quiero, y abrazas y besas y te sientes enamorado y dices, pues estoy casado. Pero hay veces que te levantas y no sientes la misma emoción. No quiere decir que porque no sentiste, ay, hoy no estoy casado, hoy estoy divorciado, ¿va que no? Estoy soltero. Algunos quisieran, pero no se puede. Entonces no es por emoción. Si me siento casado o no me siento casado, si firmé un acta, estoy casado. Yo no puedo estar en una iglesia por emociones, por sentimientos.
Es que ahí se siente la presencia de Dios. Si no se siente la presencia de Dios, no es por culpa ni de los que cantan, ni de los que están al frente, sino es por ti. Tú puedes estar en tu casa solo y sentir la presencia de Dios sin que nadie toque, nadie predique, y Dios está contigo. Pero tengo que entender que es a través de su espíritu, pero su espíritu obra a través de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo pudiera ponerlo a todos aquí, orar por ustedes y hasta tumbarlos. Órale en el nombre de Jesús y para abajo. El problema es que muchas veces cuando pasa eso, te levantas igual que como que caíste. Y entonces terminamos en emoción. Pero cuando Dios hace un cambio, puedes estar ahí sentado, recibiendo la palabra y diciéndole a Dios, yo voy a cambiar a partir de ahora, y tu vida cambia para siempre. Porque es el Espíritu de Dios el que te va a cambiar, no soy yo. A veces uno predica y a veces uno sabe algunos problemas que puede haber en la iglesia, y yo pude pensar, no, con esta predicación, ahora sí, cae porque cae. O predica el hermano César o el hermano Arturo, y yo sabiendo, no, lo que está diciendo, hombre, ahora sí, la persona esta cae porque cae. Y nada, le entró por un oído y le salió por el otro. Porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Y vuelvo a decir, no es la manera en que uno predica, sino es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, operando el Espíritu Santo de Dios en los corazones y transformando mi vida. Y por último, somos edificados a través de los miembros de Dios. O sea, que Dios te usa a ti para edificar a tu hermano. Bueno, se oye mejor. Dios usa a tu hermano para edificarte a ti. ¿De veras? ¿Cómo vas a saber perdonar si no tienes un conflicto con tu hermano? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu sanador si antes no te enfermas? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor si antes no tienes necesidad? Pero eso es aquí entre nosotros como iglesia. Tenemos que aprender. Por ejemplo, Mateo 28, 18, la gran comisión. Mateo, ya se lo saben muchos de memoria, pero Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, la autoridad completamente fue dada a Jesús. Por tanto, id y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿Qué te está pidiendo a ti Dios que hagas? Discípulos. No se está hablando de solamente ir y compartir el evangelio, sino el ser discípulo es enseñar. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tienes que hacer? Discípulos y enseñar. ¿A qué te mandó Dios? A ser discípulos y a enseñar. Cada uno de nosotros. Cuando a veces te preguntas, yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida, que hagas discípulos y que enseñes. Que tienes que ir a ser discípulos y enseñar. Y lo más importante, que Él ha prometido estar contigo para ayudarte a ser discípulos y a enseñar. ¿Cierto? Entonces, es lo que yo tengo que trabajar. Dios ha puesto dones sobre tu vida. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dios ha puesto dones. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, sabemos que manos, pies, ojos, lengua, nariz, porque ven que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es importante.
Porque nos gusta que somos un cuerpo en Cristo, pero también me dice que somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, todos tenemos dones diferentes según lo que Dios nos ha dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto es, aquí profecía no es como que adivinar el futuro. Aquí profecía es predicar. Versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Rápidamente lo voy a decir así. El de profecía. ¿Qué dijimos que era profecía? Predicar. Es la capacidad que Dios le da a ciertas personas para tomar la palabra de Dios y aplicarla correctamente a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Hay un problema? Mira, así dice Dios, pum, 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 en base a una palabra bíblica. Aquí no está hablando de la profecía, que Dios lo puede hacer. ¿Sabes qué? Dios me dio una palabra para ti, así, así, así. Dios lo puede hacer. Eso no estamos en contra, Dios lo hace. Pero aquí esta profecía es de predicar. ¿Sí? Después me dice, el de servicio. Esa no tengo que explicarla, ¿verdad? ¿O sí? ¿Saben lo que es servir, verdad? Bueno, servir. En lo que sea. Ahora, dice por ahí la Biblia, si sirves lo que tienes que hacer, ¿eres siervo qué? Si tú haces solamente lo que tienes que hacer, eres siervo inútil. El siervo tiene que ir mucho más allá. El que enseña, pues lógico, ¿no? Tiene la capacidad de enseñar, de explicar, de instruir algún mensaje, alguna cuestión. El que exhorta. ¿Cuál es este? No es el que anda, el hermano regañón, ¿verdad? Es que el hermano es bien regañón y es el hermano que más exhorta. No, el que exhorta es el que te motiva a través de la palabra a seguir adelante. Te puede hacer ver algunos errores, pero siempre te va a motivar a caminar en victoria con Dios. El que reparte, ojalá que aquí todos tengan ese don, ¿verdad? Es aquel que tiene y puede dar con liberalidad, ¿sí? Es el que reparte con liberalidad. Aquí está, ten para ti, para la bendición, para la iglesia. Es un don, no es tan fácil, es un don que da. El que preside, pues es el que dirige, ¿no? Entonces el que preside tiene que ser con solicitud rápido. Es aquel que es líder, aquel que lo hace, que le obedecen y que está ahí. Y el que hace misericordia, esos son aquellos que tienen un corazón de Dios sobre su vida, que quieren agradar a Dios en todo momento. ¿Te hago una pregunta? Levante la mano quien cree, sabe, siente que tiene el don de profecía. Levante la mano. 1. No se trata de que cuál quiero, ¿verdad? Porque a veces, no, yo quiero ese. ¿A cuánto lo da, verdad? Pues no, ¿verdad? No. Pero uno sabe lo que Dios ha puesto. A lo mejor no lo estás ejerciendo, pero ahí está. Levante la mano que sabe que tiene el don de servicio. Levante la mano. E incluso puede ser que no estés en el grupo de servidores, pero sabes que Dios te ha llamado a servir de esa manera, en lo que sea. Ok. Levante la mano que tenga el que sienta que tenga el don de la enseñanza. Levante la mano, así en alto, ¿no? Ok. Levante la mano que tiene el don de la exhortación. Estaba buscando, ahorita dije, ando buscando alguien para ese puesto aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Nadie le gusta ese? A mí tampoco. No está tan bueno. Todos lo deben de tener. ¿Quién tiene el don de repartir? El que reparte. ¿Ok? El que preside.
¿Cuántos saben que Dios los ha puesto como para estar al frente de algo? Levante la mano. Ok. También aquí espero que todos levantemos nuestra mano. ¿Quién tiene el don de misericordia? Levante la mano. Si la hacen así es como que es media misericordia. Algunos no quieren levantarla porque va a estar su esposo y decir, misericordia tú, ¿estás loco? Si todos los días que vivimos juntos no hay puro juicio en la casa, ¿verdad? Oye, y todos que no levantaron la mano, ¿qué onda? Todos tenemos una función. Todos tenemos una función. Porque esto es algo que Dios ha dado conforme a su espíritu. Y a lo mejor no te sientes listo para ejercitarlo, para ejercerlo más bien. Pero es aquí donde tienes que aprender. Iglesia, Dios es el que da el fundamento. Dios es el que edifica, pero lo hace a través de ti. Por eso la iglesia es importante. Por eso la idea es que todos hagamos algo en la iglesia. No es cierto, las mamás no me deben dejar de mentir, pero ¿no es cierto que a las mamás les gustan que en la casa todos participen de algo? O sea, a ver, nos vamos a ver. Tú recoges las basuras, tú levantas lo de la mesa, tú lavas los platos, yo hago la comida. ¿No es cierto? Todo, o sea, no hay con que, bueno, no quiero pisar a nadie, ¿verdad? Pero no hay con que, no, yo soy el patrón y yo soy el que traigo la comida o yo soy el hijo, ¿verdad? Están para servirme. No, ¿cuál servirme? ¿Verdad que no? Bueno, en la iglesia es igual. La idea es que todos nosotros podamos ser edificados en Cristo a través de su Espíritu, sirviendo los unos a los otros. Nosotros necesitamos quien nos enseñe la palabra y tiene que haber gente aquí que nos enseñe. Necesitamos quien nos anime, nos exhorte. A veces no queremos seguir adelante y ocupamos quien nos exhorte. Y a veces queremos dejarle toda esa responsabilidad al pastor. Pero Dios quiere que juntos lo podamos hacer. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia? Es Dios. ¿De quién es esta iglesia? De Dios. ¿Quién va a hacer el crecimiento? Dios. Y Él lo va a hacer en todo momento. ¿A quién va a usar Dios? ¿A quién? A mí. Díganlo, a mí. ¿A quién quiere usar Dios? A mí. Exacto. Tiene un propósito. Es más fácil decir a ti, ¿verdad? Pero no, es a mí. Dios te quiere usar y tiene un propósito para tu vida. Por eso te he traído a este lugar. Ponte de pie.